Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida nuevamente acá a nuestro ciclo Llegás en Movimiento, un ciclo de conversaciones con artistas de la danza que ya ha pasado de surfear en la ola pandémica para entrar en este otro estado no sé, maremoto, crisis mundial, donde solo nos salva el arte porque es lo que nos da potencia vital y nos permite transformarnos y transformar. Así que apoyando al arte y a la cultura, estamos con este ciclo que hoy la tenemos de invitada a Celia Argüello Rena, que es intérprete, es directora, es docente de artes del movimiento, y vamos a hablar especialmente con ella respecto a una obra que en este momento está en cartel con esta vuelta a la presencialidad, que se llama Pucha, y que ella nos va a contar un poco cómo fue el proceso. Así que ahora la vamos a escuchar. Antes que nada les pido por favor que se suscriban acá a nuestro canal, así por un lado nos apoyamos dentro del ámbito de la cultura, que siempre necesitamos tejer esas redes solidarias y no depender solamente de las ayudas del Estado, que tiene que estar presente y colaborar con la cultura, pero entre nosotros también tenemos que apoyarnos y hacer circular los conocimientos y las creaciones y todo lo que hace a la cultura de la ciudad en este caso. Así que para estar al tanto, además de la revista Llegas, se suscriben acá a nuestro canal y ahora vamos a escucharla a Celia y basta de cháchara. Acá estamos con Celia Argüello Reina, bienvenida, y bueno, muchas gracias por estar acá, por tu tiempo y bueno, poner la cara en este formato, ¿no? De entrevista vía Zoom. Recién te estaba presentando y estaba diciendo que íbamos a hablar específicamente de esta obra que está ahora en cartel, Pucha, del proceso, y que nos cuentes un poco. Pero bueno, también podemos charlar de cómo estás, de cómo te resultó y te pegó la pandemia, la cuarentena, en tu forma de trabajar y en tus procesos creativos. Así que bienvenida y toda tuya la palabra para que Bueno, nos cuentes. bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, arranco con el presente. Ahora quedan 4 funciones de esta obra que estrenamos en realidad en FIBA de este año, en marzo, principio de marzo, y bueno, después vino como ese otro segundo parate, entonces también nos quedó medio como bastante dividido el proceso, pero bueno, ahora volviendo ahí a la cartelera porteña. Sí, sí, está bueno, no sé, es novedoso toda la situación, qué sé yo. Ya hace un mes y medio igual que estamos y bueno, ya nos fuimos acomodando, pero al principio fue fuerte, la verdad, como volver, que la sala esté llena, volver a hacer, poner el cuerpo. Eh, sí, estuvo bueno, está bueno. Sí, y me estabas contando antes que yo te preguntaba si la obra había surgido en pandemia o no. O sea, me contaste que hubo un primer estreno este año, que se habían abierto y después se volvió a cerrar todo y volvieron en el FIBA, pero que la obra es básicamente una obra pandémica, aunque tuvo su semilla inicial en otro momento, ¿no? ¿Cómo es? Sí, sí, empezó por una residencia que nos invitaron en Casa Sofía, que es un espacio que eso te da como una cantidad de ensayos también para que vos pruebes y que puedas desarrollar algo ahí en poco tiempo, pero bueno, esa fue la primera semilla en la que, no sé, nos quedó un material ahí, pero bueno, después por distintas razones no lo retomamos o intentamos retomarlo si no conseguimos financiación, por ejemplo, y quedó, bueno, quedó relegado. Y finalmente cuando llegó la pandemia, nos agarró un poco a quienes habíamos hecho ese pequeño proceso, nos agarró en la casa como con algunas escenas
no sé, como que nos vimos dentro de escenas que habíamos probado en aquel 2018 en Casa Sofía, que también, bueno, por la arquitectura del lugar, que no sé si lo conocen, pero es una casona vieja, ahí en Fitzroy, Córdoba, y bueno, o sea, tiene la arquitectura de pisos de madera, es como una casa, digamos, la sala, y entonces nos vimos un poco dentro de esa misma escena, y dijimos, bueno, retomen, no sé, como que volvió a decir, che, es re, como, es re lo que está pasando, como algunas escenas, y bueno, y ahí aplicamos a Prodanza, y como que, bueno, siempre es, no sé, es un puntapié para iniciar un proyecto. Y finalmente salió y empezamos una especie de proceso por Zoom, muy de otro lado, más de compartir lecturas y de intercambiar como ideas a partir de aquella semilla. Y después de eso vino la instancia de FIBA, que fue un poco como poner play y en un mes llegar a desarrollar algunos de los materiales. Perdón, a fines del año pasado hicimos algunos encuentros, pero muy poquitos, así, explorando algunos materiales que igual finalmente estaban en el 2018, estuvieron ahí y ahora están en la obra. Ok, entonces hubo esa primera semilla, ¿no? Y me encanta esto, que hayan hecho todo ese proceso en ese momento en Casa Sofía y que después se hayan encontrado en la pandemia viviendo situaciones que les trajeron a la memoria corporal, me imagino, bueno, al imaginario, esas mismas situaciones que formaban parte Sí, del proyecto. Y contanos un poco cómo fue el proceso y de dónde surge ese proyecto que se llama Cucha, y que tiene que ver con todo ese universo, digamos. Uno escucha ya directamente lo relaciona con un animal doméstico, ¿no? Entonces, sí, o con su casa, ¿no? Que también a veces. sí, ¿De dónde sí. viene todo esto? Ese proceso, ¿cuál fue la idea? ¿Qué querías indagar? Sí, en realidad, básicamente nació así como su origen, el mero origen, fue algo un poco más lúdico, más que tenía que ver con que nos gustan mucho los perritos, y empezar a imitar como entre nosotros, bueno, con Pablo Castronove y con Andrés Molina, con quienes trabajo hace 10 años, empezó como una especie más de juego, sí, así, de juego, medio de juego entre nosotros, de hacernos cosas, y bueno, en esa invitación también nos vimos como desarrollando un poco esas mismas fisicalidades o gestualidades dentro de esta casa. Como había como aberturas, ventanas, puertas, empezamos como a jugar con eso y ahí se instaló más la idea de esa relación con el adentro y con el afuera, digamos. Y a partir de ahí llegamos a la idea de Cucha, un poco como esas gestualidades que no se comparten adentro y cuáles de esas se van hacia afuera y cuáles de afuera se inscriben adentro y cómo es todo ese intercambio de relaciones, ¿no? Sí, sí, relaciones. Okay. Relaciones gestuales, de comunicación, bueno. Claro, yo la vi y en un momento pensé en, me trajo al momento más cerrado de la cuarentena y de la pandemia, donde uno, o sea, una situación totalmente novedosa, pasar tanto tiempo dentro de la casa y al tener animales o mascotas, el vínculo con los animales y las mascotas, y a la vez lo que estaba sucediendo en esos primeros momentos, que parecía maravilloso en el mundo, que aparecían los animales por todos lados y el cielo estaba más despejado, no sé, que Se fue, limpiaba el mundo, sí, se limpiaba el mundo de humanos. No, sí, entonces nada que ver, ¿no? y luces. Todo Me, Instagram. me parecía como que no se pensaba si había algo de eso, de esa otra forma de vincularse une con las otras formas de vida que son los animales, por ejemplo, ¿no? Que podrías haber Sí, hecho una sobre plantas, pero digamos que entró también. la vinculación con animales domésticos y si había una necesidad o un deseo de explorar algo más, aparte de la gestualidad y el humor y todo lo que aparece en la obra, ¿no? Como si Ajá.
algo más tipo en relación a qué decís. No sé, en relación a esos vínculos más profundos e íntimos, o el vínculo con Claro, claro. otra forma de Ah, vida, está. de darle lugar a otra Sí, cosa, sí. porque no solo la anécdota de imitar o de jugar con no sé, la fisicalidad y la gestualidad de No, una... no, claro. Es que al cambiar, por eso digo, como al cambiar, digamos, la situación contextual, básicamente nos hizo vernos ocupándonos, ¿no?, de cierta como idea de domesticación, acatando un montón de reglas que tenían que ver con la convivencia, con nuestros vecinos, con nuestros pares, con nuestros afectos. Entonces, o sea, lo que hizo la pandemia fue como expandir, digamos, el sentido hacia todos los lugares que tenían que ver como con eso, ¿no? Como una forma de relacionarnos con nuestros afectos de una manera muy diferente. Y ahí, bueno, eso, como que ahí la transmutación entre especies empezó como a, no como cuando te ves y decís, ah, bueno, pero esto podría como ser de otra especie, digamos, y ahí es donde nos interesaba, ¿no? Como esa mezcla y en cómo se va como oscilando entre una y otra. Y ese lugar me interesa a mí, como ese movimiento, ¿no? Como esa oscilación me parece que está buena y le dio como, de hecho eso fue lo interesante, como que el proyecto no había tenido como lugar o tiempo no sé, años anteriores, como en esos 2 años, y finalmente la pandemia fue la situación en la que le hizo lugar, ¿no? Y está bueno como esas cosas, como también poder escucharlas y decir, ah, es ahora, como, ¿qué es? Sí, 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 también como que le terminó de cerrar el sentido de lo que ustedes estaban explorando, ¿no? Porque ahora te escuchaba y pensaba sobre la domesticación de los seres humanos y también la humanización a veces de los animales, sobre todo las mascotas, ¿no? Que uno termina teniendo una relación que parece, no sé, hermanes, hijes, convive de una manera totalmente humana, pero es interesante. Y esto que vos decís, que es justamente lo que te motiva, lo que te gusta, ¿es en relación a Cucha o es algo que a vos te interesa en la exploración escénica y corporal, estos cruces, o qué es lo que te Eh, interesa, qué es lo que ahora, ¿no? Vamos a ver. Ahora, ah, siempre me interesan muchas cosas a la vez, pero me parece que sí, que al menos siempre hay una pregunta por el movimiento y cómo se pone en relación a, ¿no? Como que en este caso sería como con este contexto y también con esa fisicalidad, y en realidad me interesa como ver cuáles son las estrategias para llegar a alguna idea, ¿no? Que va variando, depende de la obra. Pero sí, me interesa como ese hacer, ¿no? De quienes lo hacen, de esas estrategias o esa forma de relacionarse con el material. Es ahí donde me resulta mucho más atractivo, digamos, el trabajo con las cuerpas. Y entonces, como el punto de partida, ¿no? Como el impulso inicial hacia la creación, viene en vos por una motivación en relación al movimiento, viene porque por ahí hay una persona, un intérprete o una intérprete que te interesa y entonces te inspira desde ese lugar, o viene por una imagen. ¿Cuál es tu punto inicial así de creación? ¿Lo reconoces? Porque a No, veces es confuso, ¿no? Pero no, claro, no, por suerte creo que es variable y que va cambiando y depende del proyecto, se abre no sé, a raíz de algo se abre eso. O sea, esta obra podría haber nacido de un GIF de Instagram que nos mandamos entre nosotros, ¿entendés? Como, y desde ahí empezamos a probar unas cosas que eran, no sé, que tenían que ver con la atención, con la mirada, con la dispersión, con una cosa más primitiva de atención, y a partir de ahí empezamos a desarrollar toda esa gestualidad. Y eso de ahí va al espacio y de ahí, bueno, etcétera, ¿no? Como que sí, en este caso fue así, pero bueno, en otros proyectos ha sido diferente. ok, ok. Sí, lo decía
a veces una une en sus formas de crear o de abordar las cosas, encuentra que hay algo que es lo que lo motiva, aunque tome después una forma final diferente cada vez, ¿no? Pero por ahí Sí, hay personas que por ahí les interesa mucho el trabajo con la arquitectura, con lo espacial, otros más sobre el tiempo, ¿no? Otros más sobre el movimiento en sí. sí. Ahí va la pregunta. Sí, a mí me gusta mucho, como que me interesa, o trato de hacer foco más en el movimiento. Sin embargo, hay otros proyectos que han tenido más que ver con los materiales o con otras relaciones. Pero en general me parece que el foco es el movimiento, ¿no? Como que ver a partir de cierta idea o de alguna cosa de dónde tirar y dónde generar movimiento, y desde mis clases o también desde la docencia también, ¿no? Como, y en realidad rescato algo de Kuchak, y es que básicamente no sé, como reivindicar un poco el juego, ¿no? Como que de verdad salió de algo un poco más, de que tiene que ver más con la amistad y algo más tonto capaz, y por qué no, digamos, como que está bueno también, me parece. O en este momento a nosotros nos vino bien, partir de algo lúdico. Claro, de jugar y también una cosa más participativa. Sí, eso también es un interés que siempre recaigo. Un En poco. un interés por hacer participar al público o sacarlo de un lugar de pasividad ¿cuál es? Sí, sí, o abonar una cosa un poco más del espacio, un poco más integrado, ¿no? Como que no haya esa separación de platea y, bueno, que es algo viejo, ¿no? Digo, no hay ninguna novedad en esa concepción, pero hay algo ahí que sí siempre me interesa, como correr un poco ese límite. Sí, Y sobre todo también como con la danza, ¿no? Que a veces un poco se pone o propone algunas expectaciones un poco distantes. sí. Y contame, en relación al grupo que trabajó en Cucha, estabas diciendo Sí. antes como que terminaron o sea, de desarrollarlo y el proceso, o mayor parte del proceso fue a través de Zoom. No, 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 no la mayor parte. No, no. No, no, porque hasta que entendimos que algo que lo pensamos de manera presencial podía ser pesado de manera virtual, y que sí, que no, y que es una paja, y que probemos, y que bla, todas esas discusiones, mientras la vida de cada uno se iba desarrollando como se podía el año pasado. Hicimos algunos encuentros, ya te digo, como más de intercambio así de lecturas y de cosas que íbamos abriendo también. En ese proceso del 2018 solo estaba Andrés y Pablo, y ahora también las incorporamos a Samantha y a Maca. Entonces también era como, bueno, hacer una especie de embebernos un poco de lo que había pasado antes, y también de lo que estaba pasando, y de qué, con qué no sé, con qué lo íbamos relacionando y todo eso. Bueno, toda esa previa, digamos, como más de mesas, fue más una instancia de mesa de trabajo, y creo que en octubre del año pasado, del 2020, ahí sí nos empezamos a juntar de a poco, y estuvo re bueno también, ¿no? Como, no sé, sí, poder encontrarnos y volver a bailar. Sí. Y con cuerpos presentes en un mismo espacio, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, nunca lo pensamos como algo eh, virtual, no sé. Ok. No, y además, por lo que entiendo de lo lúdico, del juego, de lo gestual, y de que venís trabajando por lo menos con dos de los intérpretes hace años, veo que es un proceso donde hay mucha interacción, ¿no? Un proceso creativo conjunto, ¿no? Sí, 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 a full, sí. Sí, todo el material que hay es como todo es, ¿no? Como del proceso de ensayo. Y después también, ahora, bueno, en FIBA teníamos como una instancia de interacción con el público, pero ahora también la ampliamos un poco más.
Y también en estas funciones que fuimos como empezando ahora, también al principio, bueno, en realidad había que probar algo que no habíamos probado tanto, entonces también, o sea, desde que estrenamos hasta hoy la obra fue cambiando, de hecho cambiamos como el orden de escenas, así que les decimos a quienes vinieron a las primeras funciones que pueden volver, y está bueno también, sí, reconocer también eso, ¿no? Como que cuando llega el público las lecturas cambian y hay que estar ahí como muy a la escucha de decir, bueno, ok, esto no fluyó, esto no sé qué, eso sería mejor así, y bueno, también la obra va encontrando su cauce, sobre todo después de un año de no hacer, ¿no? De no tener el ejercicio de hacer. Claro, es decir, de nuevo encontrándose con el espacio, encontrándose con el público, y también no sé cuál es tu experiencia de haber hecho obra antes de la pandemia y ahora, si sentís alguna diferencia en relación al público, porque estamos todos atravesados por algo raro, ¿no? Que fue ese encierro. Claro. Sí, o sea, por ahora es medio como una especie de fiesta, me parece, digo, como estamos viviendo un poco, tanto nosotros desde adentro como quienes vienen, no sé, digo, hay algo del reencuentro, de estar ahí en el mismo lugar, volviendo a ver, no sé, me pasa a mí también yendo a ver cosas, que como que hay algo que está como, sí, que no nos habíamos dado cuenta, pero lo necesitábamos, ¿no? Como un poco con también gente que ha hablado como que nos adaptamos, le pusimos onda, hicimos streaming y cosas, qué sé yo, pero bueno, volver está bueno, está siendo como muy lindo y no sé, es una especie de reencuentro también, ¿no? Porque, o sea, es una frase trillada, pero justamente, ¿no? La cultura, el teatro es un lugar de encuentro, porque yo me estoy reencontrando con gente que hace mucho que no voy, que no veo, o no voy a ver sus trabajos, no sé, es un momento emotivo. Sí, 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 la verdad que sí. De hecho, recién pensaba en lo que fue la vuelta a la democracia, bueno, pasó mucho tiempo, pero hubo toda una ebullición y bueno, salvando las distancias, ¿no? De dónde veníamos en ese momento y de dónde venimos ahora, Claro. pero que tiene que ver mucho con con el cuerpo presente, volver a ver ese cuerpo presente y el vínculo con los otros que fue tremenda la pandemia. No sé cómo lo sentiste vos ahora, haciendo un paréntesis con Cucha. Mandamos Cucha a la Cucha un momento y me contás cómo fue tu experiencia, tu sentir, cómo fue, me decís que sos docente, entonces, ¿cómo hiciste durante la etapa más fuerte de la cuarentena? ¿Qué sentiste? ¿Si te pudiste Eh, adaptar? bueno, no queda otra, ¿no? Sí, igual, bueno, una cosita igual antes, como que no, me parece que la vuelta esta igual, no, es muy fuerte compararlo con la vuelta a la democracia, aunque pasen un montón de cosas, hayan pasado un montón de cosas espantosas, pero también me parece que igual hay una pregunta también de cómo seguir haciendo y que me parece que eso está bueno darle lugar, ¿no? Como que, bueno, los eventos en aquella vuelta a la democracia no son los mismos discursivamente que los que podemos ahora hablar. Y la pandemia, bueno, fue fuerte, fue una situación extraña. Personalmente quedé como con muchas cosas desconfiguradas, con muchos trabajos cancelados, la mayoría. Eh, y bueno, fue así, como irse adaptando. En las clases también, o sea, pude dar clases online, que también fue rarísimo, pero a la vez se configuraban espacios así también muy de contención y de necesarios también, ¿no? Y cómo poder aportar también desde el movimiento en una situación tan quieta y tan fija, aportar, ¿no? Como que realmente era como una especie de entregar, digamos, una cosa que tiene que ver con del bienestar, de la salud, del cuerpo, de la mente, y eso fue re lindo también poder hacer esa lectura de nuestra propia profesión. Estás muteada. Ahora sí.
Te preguntaba eso en relación a cómo había sido la adaptación, porque por ahí algunos los tomó, hicieron una pausa y se quedaron detenidos un tiempo, el primer mes, hasta que después fueron adaptándose, y hubo otros que inmediatamente salieron con algo y fue avanzando la pandemia y ya estaban más acomodados. Y retomando Claro, lo anterior, esa comparación, digamos, nada que ver de dónde veníamos de una situación y otra, y totalmente diferente lo que sucedió. Solo pienso en lo que le sucede al cuerpo, ¿no? Cuando el cuerpo está acotado por algún motivo, sea un encierro, no es lo mismo acotado por el terror, ¿no? Y la amenaza y la muerte, bueno, que lo que fue el encierro de la pandemia, que era un encierro de cuidado frente a algo que uno no sabía bien de qué sí, se sí, trataba y que y era mundial, ¿no? Entonces, digamos, esa fue otra dimensión, pero veo en este reencuentro que hay algo de eso, esa fiesta y de ese respirar y lo importante que es el encuentro corporal, la presencia. sí, 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 sí. Sí, es re lindo y realmente es festivo, digo, es una primavera en el cuerpo. Y a la vez también pensaba en esto que decís, de esa cosa como acotada, y bueno, obviamente la obra también se apoya básicamente en esos afectos que se reconfiguraron, ¿no? Adentro de quienes teníamos casa y comida. Eh, Poder reconfigurar también los modos de relacionarnos ahí adentro, ¿no? Como, o sea, las amistades, sin las amistades yo no podría haber sobrevivido a la pandemia, sin los amores, los afectos, como que fueron muy esenciales, ¿no? Mientras todo parecía afuera, era Sí, una situación extrema. sí. Retomando entonces, escucha, si tuvieras que invitar a alguien, ¿no? O decirle a alguien, estoy haciendo una obra, ¿qué dirías? No, soy malísima para ese tipo de promoción. Soy malísima para, hola, somos escucha. No, no, no. Esperamos los, no, siempre me cargan del equipo soy malísima haciendo redes y promociones. Bien. Eh, Le Ponele diría que se lo que contás a un amigo, se lo contás a una amiga, le decís, che, estoy haciendo una obra, ay, ¿de qué se trata? ¿Qué es? ¿qué es? Bueno, es una, no sé, no me va a salir. Les diría que vengan primero para apoyar a nuestro trabajo y a nuestro hacer, que también fue un sector muy golpeado y muy poco apoyado por el resto, por el Estado, por quienes abonan a la cultura, entonces eso ya está bueno. Y no sé, en realidad diría que es más bien una pregunta en relación al adentro, al modo de relacionarnos entre nosotros y entre otras especies. Y qué más, no sé, estoy diciendo cualquier cosa. Bien, está bien, está bien. Pero bueno, me parece que también es normal, o no sé si normal, pero pasa que uno con su propio trabajo, por ahí lo que dice, lo dice de esa manera, con los cuerpos ahí en la escena, no lo puede reproducir en palabras. Sí, yo creo que entiendo, o sea, le puedo poner palabras a las cosas que hago como mucho después de que pasaron, como que Ah, mientras tanto se lo encargo a otras personas. Comparto el micrófono sí, con quienes hacen también, ¿no? Como, sí, me pasa un poco eso, así, ¿no? Como que me muteo y me gusta como también ver para dónde va la cosa, como que también a mí hacer obras o estrenarlas o tenerlas en cartel no son cosas fijas y cerradas, ¿no? Como que todavía siento que están en elaboración. Y hasta el día de hoy como que me gusta cambiar cosas, me gusta estar ahí, que se mantenga blanda, viva, que pueda como mutar. Eh, entonces, bueno, eso. En 2 años te invito a la obra de
Claro, bueno, y para ir cerrando, Celia, ¿qué imaginás hacia el futuro en las artes, no sé, en la danza o performáticas, al haber estado atravesados por todos estos formatos, estas mixturas y esta situación de encierro, de distancia? ¿Qué imaginás que puede suceder hacia el futuro? Bueno, no, como imaginar, tengo como deseo, en realidad vamos a ir más por lo positivo porque a cómo vienen las cosas, no sé el futuro que se transformará. No sé, como deseo también, básicamente en las artes del movimiento, en las artes escénicas, no sé, imagino un poco también esta cosa del territorio que se empezó a expandir, ¿no? Que empecemos a cuestionar también los modos de producción en los que hacemos y el cómo hacemos. Eh, Escucha también, otra cosa que puedo decir, no sé, digo, nos hizo también reflexionar afectivamente, ¿no? Cómo nos relacionamos dentro de los ámbitos de trabajo, o sí, grupalmente, ¿no? Cómo llevar adelante una producción, en esto, a qué cosas nos hemos adaptado ya además también, qué cosas seguimos soportando y qué cosas podemos prescindir. Digo, hay un montón de preguntas en este momento. Lo que deseo para un futuro es que esas cosas se puedan como singularizar y que cada uno pueda desarrollar, ¿no? También su trabajo en distintos territorios, en distintos modos, en distintos formatos, y que haya más espacios, ¿no? De reflexión, de investigación, no solo de producción. Sí. Sí, también tomando esto del impulso que da a veces, por ejemplo, Prodanza, ¿no? Tener un subsidio de un lugar te impulsa, te acompaña, te ayuda, pero bueno, hay algo que queda muy acotado, Sí. ¿no? Bueno, justamente no es, el gobierno de la ciudad decidió ponerle impulso cultural, ¿no? Como que, o sea, es un impulsito, pero muy que no se corresponde para nada materialmente, digamos, con lo que, o sea, se encarga un poco de, no se hace cargo de la materialidad, ¿no? Un poco lo de la idea del impulso, ya desmaterializa la financiación, que es básicamente lo que necesitamos, recursos materiales. Pero bueno, es el tema de siempre. Sí. Bueno, esperemos que, no sé, por lo menos que cambien las relaciones, así como decís, las relaciones dentro del sector, con compañeros y trabajadores y trabajadoras del movimiento, de la danza, de la escena, ¿no? Que sea... Sí, eso es algo que pensamos mucho entre, como con el equipo también, ¿no? Como decir, bueno, como se nota, también hay muy pocas instancias de diálogo, de cruces. Bueno, nosotras hemos participado de mil cosas, ¿no? También por pelear por derechos, por espacios, pero bueno, también, ¿no? Llega un punto en el que los años van pasando, el color que gobierna no cambia también, y las estructuras de financiación, las estructuras ni siquiera de financiación, ¿no? Como de propuesta, de intercambio. Los festivales ya no son espacios de encuentro, se convirtieron en otra cosa. La relación, o sea, la experiencia de FIBA el año pasado fue muy buena, para nosotros, porque pudimos como volvernos a juntar y tener un marco, pero la experiencia de encuentro, la sensación de festival, está bien, estamos en una pandemia, pero eso no es una sensación que tuvimos ahora, me parece que es algo que la venimos sintiendo. No solo en el FIBA, no digo en otros espacios de encuentro. Sí, 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 Y sí. ahí es algo que hay que, como, bueno, hacerme la culpa y decir, bueno, no culpa, no me gustaría de culpa, pero bueno, también digo, ¿qué estamos priorizando? Sí, 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 también escuché que ahora va a ser Ciudanza y fue un recorte, una cosa rara de selección de algunas obras, o sea que empieza a ser algo cada vez más mercantil y menos de producción y realmente de impulso al intercambio, ¿no? De impulso a profundizar, a hacer laboratorio, a, no sé, profesionalizar más también, ¿no? Porque teniendo eso todo lo que Sí, falta. sí, pero sobre todo, digo, como que es una cuestión de,
sí, de darle espacio, digamos, a bueno, en el caso de la danza, digo, está como venimos hace más de 15 años que se viene atrás de una ley, digo, digo, en un momento en el que las leyes están siendo como evidentemente, ¿no?, otorgando identidad a las cosas, bueno, digo, se viene persiguiendo una ley que finalmente no termina de darle una identidad en el espacio, en presupuesto, en tiempo, en materia cultural, en políticas culturales, que bueno, hasta que eso no suceda no se llega a instalar. Entonces hay una cuestión de derechos, digamos, que está siendo violentada hace muchos años también, con el sector de la danza. Sí. Bueno, Celia, para terminar, que me gustaría, no sé si te viene alguna palabra o sensación o movimiento que pueda sintetizar este momento en el que estamos. Este momento de la vida. Este momento en el que estamos, claro, ahí como... yo hago esta pregunta porque me parece que las personas que trabajan con su cuerpo y que con la sensorialidad, que exploran que hay como otro saber y otro conocimiento desde ese lugar, y entonces me interesa mucho lo que perciben desde ese lugar que es más sensible, ¿no? Que no sale de un desarrollo de una idea intelectual, mental, sino que está más encarnada. Por eso pregunto, este momento que venimos atravesando con la crisis mundial, la pandemia, cuarentena, ahora saliendo, ¿qué sentís? ¿Qué palabra te viene? ¿Cómo lo podrías sintetizar? Timbre. Bueno, no sé, para mí, o sea, hablo personalmente, ¿no? Pero es un momento muy, ¿cómo diría? Como así, muy inestable, obviamente, pero no sé, hay algo también de eso, ¿no? Como de confiar en el movimiento y también en la práctica, en nuestra propia práctica, en nuestra profesión, en hacer pie en algo que siempre se mueve, ¿no? Como que ahí ese es nuestro material de trabajo, y a mí en este momento algo de esa conciencia material de lo inmaterial me sirve, me sirve, me viene ayudando. Ok. Bueno, gracias. No, a Gracias vos. por este momento, y bueno, y a todas las que esperemos que escuchen y se enteren un poco más de dónde estás y de qué se trata Cucha, que también compartiremos. Pasamos el chivo, quedan 4 sábados a las 20 horas en el Teatro Galpón de Guevara, en Chacarita. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Celia. Un Gracias. besito para vos, para todos.